Siendo yo hijo del almirante don Cristóbal Colón, sujeto digno de eterna memoria, que descubrió las Indias Occidentales y habiendo navegado con él algún tiempo, parecía que entre las demás cosas que he escrito, debía ser una y la principal, la vida y el prodigioso descubrimiento que del nuevo mundo de las Indias hizo, no habiéndole dado tiempo para reducir las memorias a historia, los ásperos y continuos trabajos y enfermedades que padeció. Y yo me hubiera abstenido de esta empresa, sabiendo que otros muchos la habían intentado. Pero leyendo sus obras, hallé lo que regularmente sucede en la mayor parte de los historiadores, los cuales engrandecen o disminuyen algunas cosas o callan lo que justamente debían escribir, con gran particularidad, por lo cual determiné tomar a mi cargo el empeño y fatiga de esta obra, creyendo será mejor para mí tolerar lo que quisier decirse contra mi estilo y atrevimiento, que dejar sepultada la verdad, de lo que pertenece a sujeto tan claro, pues puedo consolarme con que si en esta obra mía se jaler algún defecto, no será el que padecen la mayor parte de los historiadores, que es la poca e incierta verdad de lo que escriben, porque ofrezco recoger lo que toca a su vida e historia de los escritos y cartas que quedaron del mismo almirante, y de lo que yo vi, estando presente, y si sospechéis alguno que añado algo, esté cierto que de esto no podía seguirme ninguna utilidad en la otra vida, y que si tuviera algún fruto del trabajo mío, gozarán de él solamente los lectores. Y, de la patria, origen y nombre del almirante don Cristóbal Colón. Porque una de las principales cosas que pertenecen a la historia de todo hombre sabio, es que se sepa su patria y origen, porque suelen ser más estimados los que proceden de grandes ciudades y generosos ascendientes. Querían algunos que yo me detuviese y ocupase en decir que el almirante descendía de sangre ilustre, y que sus padres, por mala fortuna, habían llegado a la última estrechez y necesidad, y que probase que descendían de aquel Colón, de quien Cornelio Tácito, al principio del libro 12 de su obra, dice que llevó prisionero a Roma al rey Mitrídates, por lo cual le dio el pueblo romano la dignidad consular, las águilas del tribunal o tienda consular, y querían también que hiciese una larga relación de aquellos dos colones, sus parientes, cuya gran victoria alcanzada contra los venecianos, describe Sabelico como se dirá en el capítulo 5, siguiente. Pero yo me excusé de estos afanes, creyendo que el almirante fue elegido por nuestro Señor para una cosa tan grande como la que hizo, y porque había de ser verdadero apóstol, como lo fue en efecto, quiso que en este caso imitase a los otros, a los cuales, para publicar su nombre, eligió en las orillas del mar, y no en los palacios y en las grandezas, y aunque imitase al mismo Cristo, que siendo sus ascendientes de la real sangre de Jerusalén, fue su voluntad que sus padres fuesen menos conocidos. De modo que cuanto fue su persona a propósito y adornada de todo aquello que convenía para tan gran hecho, tanto menos conocido y cierto, quiso que fuese su origen y patria, y casi algunos que de cierta manera quieren obscurecer su fama, dicen que fue de Erbi, otros de Cugureo, otros de Bullasco, lugarcillos pequeños cerca de Génova y situados en su ribera, otros que quieren exaltarle más, dicen era de Saona y otros genovés, y algunos también, saltando más sobre el viento, le hacen natural de Plasencia, donde hay personas muy honradas de su familia, y sepulturas con armas, y epitafios de los Colombos, que así fue el apellido de que usaban sus mayores, bien que el almirante, conforme a la patria donde fue a vivir y a empezar su nuevo estado, limó el vocablo para conformarle con el antiguo, y distinguir los que procedieron de él, de los demás que eran parientes colaterales, y así se llamó Colón. Esta consideración me mueve a creer que así como la mayor parte de sus cosas fueron obradas por algún misterio, así en lo que toca a la variedad de semejante nombre y sobrenombre, no deja de haber algún misterio. Podríamos traer para ejemplo muchos nombres que fueron puestos como indicios de los efectos que habían de suceder por causas ocultas, como en lo que pertenece al almirante, de quien fue pronosticada la maravilla y novedad de lo que hizo, porque si atendemos al sobrenombre común de sus ascendientes, diremos que verdaderamente fue Colombo, o Paloma, en cuanto llevó la gracia del Espíritu Santo al nuevo mundo que descubrió, mostrándose como en el bautismo de San Juan Bautista el Espíritu Santo, en figura de paloma, manifestando que era el Hijo amado de Dios, que no era allí conocido, porque sobre las aguas del océano llevó como la paloma de Noé, el ramo de oliva y el aceite del bautismo, por la unión y paz que debían tener aquellas gentes con la Iglesia, que estaban encerradas en el arca de las tinieblas, y la confusión, y consiguientemente son muy a propósito al sobrenombre de Colón, que volvió a renovar, que en griego significa miembro, para que siendo el propio suyo Cristóbal, se supiese de quién era miembro.
esto es, de Cristo, de quien había de ser enviado para salud de aquellas gentes, y si queremos reducirle a la pronunciación latina, es Christophorus Colonus, y diremos que como se dice que San Cristóbal tuvo aquel nombre porque pasaba a Cristo por la profundidad de las aguas con tanto peligro, de que fue llamado Cristóbal, que así como llevaba y conducía a las gentes que ninguno se atrevía a pasar, del mismo modo el almirante que fue Christophorus Colonus, pidiendo a Cristo su ayuda, y que le favoreciese en aquel peligro de su viaje. Pasó él y sus ministros para que hiciesen a las gentes indias, colonos y habitadores de la iglesia triunfante de los cielos, pues es de creer que muchas almas de que imaginaba Satanás apoderarse, faltando quien las pasase por el agua del bautismo, fueron hechas por él colonas del cielo y habitadores de la gloria eterna del paraíso. De los padres del almirante y su condición. Y la relación falsa de cierto autor, llamado Justiniano, sobre los ejercicios que tenía antes que fuese almirante. Dejando ahora la etimología o derivación, y la significación del almirante, y volviendo a las calidades y personas de sus progenitores, digo que aunque fueron muy buenos en virtud, habiéndolos reducido a gran pobreza y necesidad las guerras y bandos de Lombardía, no jalo el modo con que vivieron y habitaron, aunque el mismo almirante diga en una carta suya que su comercio y el de sus mayores siempre fue por mar, y para certificarme mejor de esto, pasando yo por Cugureo procuré informarme de 2 hermanos colombos, que eran los más ricos de aquel castillo, y se decía eran algo parientes suyos, pero porque el más mozo pasaba ya de 100 años, no supieron darme noticia de esto, ni creo que por esta ocasión nos quede menos gloria del proceder de su sangre, pues tengo por mejor que tengamos toda la gloria de la persona del almirante que andar inquiriendo si su padre fue mercader o cazador de volatería, puesto que de personas de semejantes ejercicios, hay 1000 cada día en todos los lugares cuya memoria, entre los propios vecinos y parientes, perece al tercero día, sin que se pueda averiguar después si vivieron, por lo cual estimo que me puede ilustrar menos la calidad y nobleza que proviene de los abuelos, que la que tengo por ser hijo de semejante padre, de más que por los claros e insignes hechos suyos no tuvo necesidad de las riquezas de sus predecesores, las cuales, como también la pobreza, no son ruedas de la virtud, sino de la fortuna, a lo menos por su famoso nombre y valor debía de ser tratado de los escritores, sin incluirle en artes mecánicos o ejercicios manuales. Lo cual alguno quiso afirmar, fundado en lo que escribe cierto Agustín Justiniano en una crónica suya, lo cual no negaré sino procuraré buscar términos y modos para probar lo contrario con testimonios auténticos, dado caso que para claridad y verificación de una cosa que ya falta de la memoria de los hombres, ni debe darse fe ni es evangelio lo que Justiniano escribe, ni tampoco debería creerse que yo dijese que habían entendido otros 1000 lo contrario, ni quiero mostrar su falsedad con las historias que otros han escrito de don Cristóbal Colón, sino es con lo que el mismo autor dejó escrito, convenciéndole con su mismo testimonio, pues se verifica en el proverbio que dice, mendacemo portet esse memorem, esto es, que el mentiroso debe tener memoria, pues si no, como loco, contradirá a lo que antes deja dicho y afirmado, como hizo Justiniano en este caso, diciendo en una comparación de las 4 lenguas sobre el salterio en aquel verso in omnem terram exhibit sonus corum, las palabras siguientes, Cristóbal Colón, habiendo adquirido en sus tiernos años los principios de las letras, siendo ya de edad adulta, se dio al arte de navegar, y pasó a Lisboa, en Portugal, donde aprendió la cosmografía que le enseñó un hermano suyo que hacía cartas de marear en aquel puerto, con lo cual y con lo que razonaba con los que iban a San Jorge de la Mina de Portugal, en África, y con lo que había estudiado en los cosmógrafos, imaginó poder ir a las tierras que descubrió. Estas palabras hacen manifiesto que no se ejercitó en arte mecánico o manual, pues dice que la niñez la empleó en aprender las letras, la juventud en la navegatoria y cosmografía, y la edad siguiente en sus descubrimientos, de manera que el mismo Justiniano se convence a sí mismo de historiador falso, y se da a conocer ser inconsiderado, parcial, o maligno paisano, pues hablando de una persona señalada, y que dio tan gran honra a la patria que el mismo Justiniano quiso hacerse cronista de él y escritor de su historia, caso que los padres del almirante fuesen personas viles. Era más honesto que habléis de su origen con las palabras que usan otros diciendo, humili locos en apparentibus pauperibus ortu, y no meter en el salterio las injuriosas palabras que puso repitiéndolas después en la crónica con llamarle falsamente mecánico, en que aunque no se contradijese, la razón misma manifestaba que un hombre que desde que nació estaba trabajando en algún arte manual u oficio mecánico, había de envejecer en él para saberle perfectamente y no andando en su mocedad por tantas tierras como anduvo. Ni podría aprender las letras ni tanta ciencia como el almirante tuvo, como están publicando sus obras, especialmente en las 4 ciencias principales que se aprenden para hacer lo que él hizo, que son astrología, cosmografía, geometría y navegación.
Pero no es de maravillarse que Justiniano en este caso, que es oculto, no acertase con la verdad, pues en las cosas más claras de su descubrimiento y navegación, en media hoja puso más de 12 mentiras en el Salterio, las cuales tocaré con brevedad sin dilatarme en responderlas por no interrumpir el hilo de la historia, pues el curso de ella y lo que otros escriben comprobará la falsedad de lo que Justiniano escribe. La primera es que el almirante fue a Lisboa a aprender la cosmografía que le enseñó un hermano suyo que estaba allí, y lo contrario es cierto, porque el almirante vivía antes en aquella ciudad, y él enseñó a su hermano lo que supo. La segunda falsedad es que la primera vez que vino a Castilla aceptaron los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, su proposición, después de 7 años que les fue hecha por él, rehusándola todos. La tercera, que fue a descubrir con 2 navíos, y todos saben que llevó 3 carabelas. La cuarta, que lo primero que descubrió fue la isla española, habiendo sido la de Guanaani, que llamó San Salvador. La quinta, que la isla española estaba poblada de caníbales, indios que comen carne humana, siendo verdad que sus moradores eran la mejor gente y la más civil que se halla en aquellas partes. La sexta falsedad es que peleando tomó a los indios la primera canoa que vio, y consta lo contrario, pues en aquel primer viaje no tuvo guerra con indio alguno, sino paz y amistad con todos hasta que salió de la española. La séptima, que volvió por Canarias, cuyo viaje no es propio de la vuelta de aquellos navíos. La octava, que desde Canarias despachó un mensajero a los serenísimos reyes católicos, siendo cierto que no llegó a aquella isla y que el mensajero fue él mismo. La nona cosa, falsamente escrita, es que volvió con 12 navíos al segundo viaje, y es claro que fueron 17. La décima mentira es que llegó a la española en 20 días, el cual es tiempo muy corto, aún para llegar a las primeras islas, y no fue sino en 2 meses y antes de las demás. La 11 es que al instante salió de la española con 2 navíos cuando fue a Cuba, y nadie ignora que fueron 3 los que llevó. La 12 falsedad que dejó Justiniano escrita es que la española dista de España 4 horas, y el almirante cuenta más de 5, y para juntar la falsedad 13 dice que el fin occidental de Cuba dista 6 horas de la española, haciendo más dilatado el camino desde la española a Cuba que desde España a la española, de manera que de la poca diligencia y confusión que usó para informarse y escribir la verdad de estas cosas tan claras se puede conocer cómo se informaría de lo que fuese más oculto. De donde procede la contradicción que va observada en lo que escribe. Pero dejando esta diferencia con que imagino que he enfadado a los lectores, yo solamente que por los muchos errores y falsedades que se hallan en su Salterio y se ponen en la historia, la República de Génova, reconocida la falsedad de sus escritos, ha puesto grandes penas a los que tuvieren o leyeren esta historia, y ha mandado recogerla en todas partes donde se jaler, para que por público decreto sea cautelada y extinguida, por lo cual volveré a mi intento principal, concluyendo con decir que el almirante era hombre de letras y de grandes experiencias, y que no gastó el tiempo en cosas manuales ni artes mecánicas incompatibles con la grandeza y perpetuidad de sus hechos maravillosos, y así pondré fin a este capítulo con lo que escribe en una carta al ama del serenísimo príncipe don Juan, que contiene estas palabras: no soy el primer almirante de mi familia. Pónganme el nombre que quisieren, que al fin David, rey muy sabio, guardó ovejas y después fue hecho rey de Jerusalén, y yo soy siervo de aquel mismo Señor que puso a David en este estado.